¿Por qué PlayStation está porteando juegos a la Nintendo Switch? ¿Y será acaso que llevará aún más? Con el reciente Nintendo Direct, en el cual se anunciaron dos grandes juegos que llegarán a la Nintendo Switch, los cuales son Patapunk 1 y 2 Replay y Everybody's Golf Hot Shots, juegos que hasta el momento eran exclusivos de la marca PlayStation, llegarán este 2025 a la consola de Nintendo. Y es por eso que se nos hace la pregunta y la cuestión de ¿por qué rayos está sucediendo esto? Y creo que la verdad es una pregunta bastante sencilla de contestar. Primero que nada tenemos que tomar en cuenta los juegos que van a llegar y los que ya han llegado a la Nintendo Switch. El primero de ellos, como recordarán, fue Lego Horizon Adventures, un juego el cual tenía obviamente una de las franquicias más recientes y más exitosas de la marca PlayStation, la cual es la saga Horizon. Fue prácticamente una de las primeras veces en la que PlayStation se animó a poner una marca reconocida de sus franquicias en otra consola, y probablemente la comunidad de Nintendo recibió bastante bien a este juego, y por lo tanto eso dio pie a que PlayStation diera luz verde a hacer estos ports para la Nintendo Switch. Pero primero que nada debemos de entender por qué rayos está sucediendo esta tendencia, y debemos de entender de que los juegos que están llegando a la Nintendo Switch son ese tipo de juegos a los que nosotros llamaríamos juegos bastante nintenderos. Quiero empezar rapidito a hablar por Everybody's Golf. Para los que sabrán, la primera entrega de este juego salió allá por el PlayStation 1 en 1997, y al parecer en aquel entonces le fue tan bien que incluso algunos dicen de que Mario Golf, que salió en 1999, fue la respuesta a este tremendo juego. Y pues ya veremos cómo es que le irá en la Nintendo Switch, pero de verdad del juego que sí quisiera hablar que es bastante nintendero es Patapunk. Y por favor no me malentiendan, con decir juego nintendero de ninguna manera estoy refiriéndome a que es un juego de niños o muy infantil, para nada. Cuando me refiero a un juego nintendero es cuando me refiero a los juegos que explotan la creatividad hasta no decir más, esos juegos que te dicen rayos, estos de qué se fumaron o qué hicieron o cómo les llegaron esas ideas para ejecutarlas en este videojuego, porque como sabrán Patapunk es un juego bastante creativo. Este juego, como sabrán, es muy divertido y nació allá en el 2007 para el PSP, y este juego consiste en ordenar a los Patapons, los cuales son los personajes de este juego, y estos mismos personajes tienen que avanzar, atacar, defenderse, todo conforme a las secuencias de los tambores. Los Patapons se enfrentan a bestias gigantes y a la tribu enemiga de Zigotons. Este juego recibió bastantes elogios, tanto por la crítica como por los mismos jugadores, y la verdad es de que tenía una jugabilidad bastante creativa, de esos juegos tan creativos que hoy en día casi no ves en los juegos AAA. Probablemente este tipo o nivel de creatividad lo ves hoy en día casi solo en los indies, ya que ellos se prestan un poco más a experimentar con la creatividad. Pero quiero hablar un poquito rápido acerca del estudio que estaba atrás de Patapunk, y ese estudio fue nada más y nada menos que Japan Studios, un estudio el cual fue cerrado y actualmente su predecesor es Team Asobi, sí, los creadores de Astro Bot. Pero la verdad es de que si hablamos del estudio Japan Studio, tenemos que hablar que tienen una cantidad de juegos que son de rotunda y gran calidad. Tristemente, a este estudio no le fue tan bien por el tema de ventas, ya que a pesar que incluso PlayStation sabía el calibre de calidad que tenía Japan Studios, las ventas no lo respaldaron, así que por lo tanto tuvo que cerrar. Como sabrán amigos, la industria no muchas veces recompensa la creatividad y los buenos juegos, más que todo recompensa los números, pero sin duda alguna me da una esperanza tan grande el ver que Patapunk llegará a Nintendo Switch, ya que creo que será una plataforma ideal. Creo que la comunidad de Nintendo recibirá bastante bien este juego, y una vez que lo estén probando seguramente sabrán que tiene un sabor familiar a los juegos de Nintendo que nos tienen acostumbrados, porque de hecho PlayStation no solo tiene a Patapunk como una de las franquicias más creativas que ha tenido, incluso Japan Studio participó en muchos juegos que nosotros llamaríamos
bastante nintenderos, como Loco Roco, Ape Escape y mi videojuego favorito de PlayStation, Gravity Rush. Uno de los mejores juegos con una creatividad increíble, una modalidad de gameplay basado en la gravedad, así de épico y genial como tú me pudieras dejar una suscripción, que es totalmente gratis. Pero bueno, sigamos. Ustedes, si tienen la oportunidad de jugar Gravity Rush, por favor no se la pierdan. Y la verdad que si nunca lo has jugado, te envidio bastante, porque como quisiera olvidar ese juego de mi mente y volverlo a jugar desde cero. Pero bueno, ya dejo mi fanatismo de Gravity Rush por un lado y vamos con la siguiente pregunta, porque creo que ya quedó claro el por qué están llegando estos ports a Nintendo Switch. Simplemente por la razón que es prácticamente la plataforma correcta para llevar este tipo de juegos. No estoy diciendo que si llegara un God of War, un Uncharted, un The Last of Us a Nintendo Switch no le iría bien. Por supuesto que le iría bien, pero hay una comunidad de Nintendo que creo que nos caracterizamos por recibir ese tipo de juegos con una creatividad en gameplay que nos hace dejar con la boca abierta, y creo que estos juegos son los ideales. Ahora la segunda pregunta, ¿será que llegarán más juegos? La verdad es de que si hay bastante apoyo, estoy casi seguro de que PlayStation dará luz verde a que lleguen más juegos. Esos juegos de los que PlayStation está consciente que son buenos, que tienen buena calidad, pero por alguna razón que quizás en el PS Vita no vendieron muy bien, o incluso en las consolas de sobremesa donde llegaron este tipo de juegos que probablemente no tuvieron las ventas que esperaban, pero que obviamente la creatividad que está allí no se puede dejar de lado. Así que yo creo que si en términos de ventas le va muy bien a estos juegos, llegaremos a ver más ports de este estilo. La verdad es que me encantaría ver un Gravity Rush en Nintendo Switch, un Ape Escape, un Loco Roco. Wow, la verdad es que hay muchos más juegos por ahí que de verdad a veces no sabe la comunidad que hay. La verdad es que PlayStation no fue nada más The Last of Us, Uncharted, God of War, fue también todos estos juegos que te estoy mencionando en este video. Y pues bueno, lo único que queda es esperar a ver qué pasa, ya que PlayStation por el momento no ha apostado por este tipo de juegos creativos, sino que se ha ido más por los portentos gráficos que generan millones de dólares. Pero obviamente hay un nicho de este tipo de juegos, los cuales estamos aquí y queremos ver más juegos de esos. Y pues la verdad no me queda más que tú me dejes por favor tu opinión aquí abajo en los comentarios. No olvides darle like, suscribirte y compartirlo, y te comparto estos dos videos que están por acá y una suscripción, la cual es totalmente gratis. Nos vemos hasta la próxima, bye.